compañeras en la mesa. Está Paula Muchastegui, que es arquitecta del equipo redactor de esta primera fase de ese proceso de revisión de normas. Os vamos a explicar luego qué trabajo tenemos encomendado, porque no tenemos todo el trabajo de plan general. El Ayuntamiento ha hecho como dos partes, un primer bloque hasta el avance. Bueno, pues Paula es arquitecta redactora del equipo de ERDU. A mi derecha está Lucía Olavarri, que es arquitecta también, es una de las encargadas, junto con Irati o Ione, que estáis oyendo en el micro, responsable del Internet, se encarga del proceso de participación, ¿de acuerdo? Es una empresa especializada, Lure Studio y Cratelli, que se encargan de dinamizar, de crear la web, el cuestionario, que luego vamos a explicar a lo largo de la sesión. Y en mi caso yo soy Javier Martínez Callejo, arquitecto también, y bueno, junto con Paula, redactor del plan general de la empresa ERDU igualmente. Hemos organizado la sesión de hoy con diferentes puntos, va a ser bilingüe, vamos a hacer alguna parte castellano, otras partes en euskera, un poco a criterio del Ayuntamiento vamos a usar los dos idiomas. En todo caso, las diapositivas son bilingües, con lo cual no va a ser, por no ser muy repetitivos, reiterativos, hacer dos veces el discurso en castellano o euskera. Iremos alternándonos en castellano y euskera, pero bueno, las diapositivas son bilingües, que las hemos hecho de muy fácil lectura y fácil seguimiento, con lo cual entendemos que no va a haber problema, ¿no? Hemos organizado la sesión pues, con esta breve bienvenida. Vamos a explicar, como es la primera sesión de cara abierta a la ciudadanía, qué es un plan general, qué es este nuevo plan general, en qué consiste. Va a explicar Lucía el proceso de participación, de qué actuaciones, de qué acciones consta. Las hemos adaptado a la situación COVID. En principio había previsto una serie de medidas, había previstas unas carpas, una serie de más sesiones públicas, pero bueno, con la situación de pandemia actual ya llevamos tiempo, pues un año y pico, ¿no?, ensayando otras fórmulas, y ya veis que estamos online, ¿no?, que en principio era una cosa que no se hacía y no teníamos previsto, ¿no? Luego vamos a explicar el nuevo Plan General de Pasaia, en qué temas se estructura o qué pretende, qué debería pretender y cuáles son los ítems que utilizamos habitualmente para trabajarlo y para desarrollarlo. Y bueno, por último, abriremos un turno de preguntas si os han quedado dudas relativo a toda la sesión de hoy y los siguientes pasos que se tienen que dar, ¿no? Arranco en directo yo mismo, luego ya cedo la palabra al resto de compañeras. Si puedo quitar lo del Zoom, vale, lo minimizo así, ¿no? Perfecto. Vale. ¿Qué es un plan general, ¿no? ¿Qué es el nuevo Plan General de Pasaia? Claro, muchas veces vamos a hablar de urbanismo, en eso yo creo que todas las personas estáis más o menos al día, al tanto, ¿no? Pero nosotros nos gusta concretar realmente cuando hablamos de la nueva revisión, la revisión de las normas o del nuevo plan general, concretar exactamente de qué estamos hablando, ¿no? De hecho, hay unas diapositivas que estará Pablo en la que en esta sesión, luego ya más adelante será necesario, ¿no? Pero vamos a explicar qué no es un plan general, ¿no? Porque, bueno, pues es un instrumento urbanístico muy técnico y también su alcance, aunque abarque todo el municipio de Pasaia, también está en parte limitado, ¿no? La ley tasa muy bien qué funciones tiene un plan general, para qué sirve y qué cuestiones pues, no son competencia del plan general, ¿no? Es difícil, a nosotros nos cuesta mucho de cara a la ciudadanía, y hoy es el esfuerzo, ¿no?, de esta sesión, explicar qué es un plan general, pero asumimos, entendemos que la ciudadanía, bueno, pues le cuesta interiorizarlo y a veces planteará propuestas o traerá a mesas de debate cuestiones que realmente, aunque son de urbanismo, no competen al plan general. Y me adelanto aún, adelantándome mucho en diapositivas, reubicar las paradas de autobús o los contenedores de basura, pues es urbanismo, pero el plan general no es el instrumento adecuado, ¿no?, para solventar esa problemática concreta de la ciudad, ¿no? ¿Qué es entonces el plan general? Empiezo a explicar ya el contenido. Pues es un instrumento básico que va a ordenar íntegramente el territorio de el municipio de Pasaia, todo el término municipal. Es un instrumento básico y principal, decimos en esta diapositiva, porque es que ordena los usos de la ciudad, ¿de acuerdo? Es una herramienta jurídica, al final es una normativa que tiene planos, que tiene textos, pero es una herramienta jurídica que va a regular qué puedo hacer en cada metro cuadrado de Pasaia, en el suelo de Pasaia.
y sus edificios o lo que tenga que ser, ¿no? Depende del uso, regularé edificios o regularé otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en el no urbanizable igual no regulo edificios, pero regulo en qué condiciones se tienen que dar, por ejemplo, los vallados, ¿no? Es decir, qué usos se van a dar y en qué condiciones se van a dar, ¿de acuerdo? Entonces, claro, el plan general lo que hace, también lo hacen a las normas subsidiarias, que es lo que está vigente, ¿no? Lo que va a establecer son derechos de la ciudadanía, por ejemplo, a poder hacer su pabellón agrícola, que bueno, en el caso de Pasaya no es lo más representativo, ¿no? Pero o hacer X edificio, o a reformar, o me va a permitir tener derechos que van a quedar plenamente regulados, pero también obligaciones, ¿de acuerdo? No voy a poder hacer en mi parcela lo que yo quiera. Si está previsto la edificación de uso residencial, pues será uso residencial lo que puedo hacer. Y si estoy en el suelo no urbanizable y al revés, no puedo hacer un pabellón agrícola, pues no lo puedo hacer. También tengo obligaciones, ¿de acuerdo? Pues de mantenimiento de ese suelo no urbanizable, lo que sea, ¿no? Y va a vincular a todos los sujetos, tanto a los públicos como a los privados. Al final es una norma y es una norma para todos, para el ayuntamiento, para entidades públicas que tengan suelos en Pasaya, pues ETS, quien sea, ¿no? Quien proceda. Pero también, obviamente, para los privados, lo que he dicho. Si tengo una parcela en la que se prevé uso residencial, soy un privado, pues me tendré que acomodar y hacer lo que el plan me permite en esa parcela. Y no podré cambiar porque yo quiero hacer otra cosa, ¿de acuerdo? Ya os he adelantado que va a regular todo el término municipal. Habitualmente cuando se iniciaban, va cambiando, ¿no? Se iniciaban los procesos de revisión de normas, la redacción de planes generales, la tendencia era pensar pues, que de lo que íbamos a hablar era de la vivienda, ¿no? Y en concreto, trasladado a Pasaya, que íbamos a hablar de qué pasa en Ancho, en Onibane, en San Pedro y en Trincherpe, ¿no? No, el plan general regula todo el término municipal. También vamos a regular qué pasa en suelo no urbanizable en Ulia, qué pasa en la parte de Jaizkibel que le corresponde a Pasaya. Al final regula cada metro cuadrado de término municipal. Lo promueve el Ayuntamiento de Pasaya porque es un instrumento integral, decíamos antes, de ordenación del municipio. Pues es un instrumento para todo Pasaya y entonces es el Ayuntamiento el que hace la labor de promotor. No puede un privado decir, voy a hacer el plan general de Pasaya porque me interesa y condicionar al resto de habitantes. No, es el Ayuntamiento, ¿de acuerdo? Es un documento de carácter estructural, global y genérico. Es estructural, ¿por qué? Porque, ya os lo adelantaba antes, ¿no? No regula los contenedores de basura o el ancho exacto, si el bordillo de una manera u otra de la acera, ¿no? Es un documento que va a regular de manera global los usos que se pueden dar en el espacio de Pasaya y cuestiones de matiz o de detalle son otros instrumentos. De ahí comentaba al principio la complejidad de la técnica urbanística, ¿no? Que el plan general tiene un alcance y luego hay otros instrumentos que ya pueden ir detallando, concretando, ¿de acuerdo? El plan general no va a concretar los alzados de los edificios, para eso se hacen proyectos de edificación a futuro. O no va a concretar el diseño de la plaza, si aquí unos juegos de niños, aquí aparcamiento. No, eso lo hacen los proyectos de urbanización, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Hay como una cascada que nos permite, desde esta visión estructural global de usos e intensidades, ir concretando a futuro en el tiempo ya cómo se materializa o cómo se arregla esa plaza o cómo se construye ese edificio, ¿de acuerdo? ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque el plan general no acabaría nunca de definirse y además igual quedaría desfasado. Como veis aquí, la previsión de vigencia de un plan se suelen programar a 8 o 12 años vista. Claro, adelantar hoy o mañana cómo va a ser el diseño de la plaza, que igual se reforma dentro de 10 años, pues a saber dentro de 10 años si ya interesa el juego de niños o interesa otra cosa o la pérgola más grande, más pequeña. Bueno, cada cosa en su momento, ¿de acuerdo? Por eso nos quedamos en un nivel estructural que dice la ley del suelo. Que en ese nivel estructural, ¿qué es lo que hace un plan general entonces? Bueno, pues clasifica el suelo, ¿de acuerdo? La clasificación del suelo ya está tasada en la ley. Hay una ley del suelo vasca del año 2006, bebe de anteriores, no es nada nuevo, pero os distingue el suelo, lo clasifica en lo urbano. Lo urbano es las tramas, la ciudad que ya está construida, ¿de acuerdo? Pues aquí donde estamos en Pasaje de San Juan, en Onibane, esto es una trama urbana, porque salgo ya tengo calles, ya tengo edificios, ya tengo equipamientos, ya está ordenado, ya está, no está el suelo tal y como estaba en su origen natural, ¿de acuerdo? Lo hemos antropizado, lo hemos ordenado, ¿de acuerdo? Lo hemos construido.
regula también o clasifica el suelo urbanizable, que son aquellas partes del territorio de Pasaia que se van a incorporar, que se van a hacer ciudad. Suele ser el suelo natural, pues al que le meto un mordisco, por así decirlo, porque voy a completar un barrio, porque voy a crecer por un lado o por otro. Un poco complicado en el caso de Pasaia, ¿no? Si lo traemos a la realidad, pero digamos que el suelo urbanizable suelen ser los crecimientos que van teniendo los municipios, ¿no? Insisto que aquí complicado, pues porque estamos rodeados de otras tramas de otros municipios o de parajes naturales, ¿no? O el puerto, ¿no? Que es casi el elemento fundamental y que nos delimita, nos hace una barrera, ¿no? Y por último está la clasificación del suelo no urbanizable. Es ese suelo, pensemos en Ulia, pensemos en Jaizkibel, perdón, es ese suelo rural, rústico, se suele usar la palabra de rural o rústico, pues más natural o bueno, sobre el que en principio lo que se pretende es conservar esos valores naturales. No se van a ocupar para pasar a ser ciudad construida, ¿de acuerdo? Y por supuesto no es ciudad hoy en día, es medio natural, ¿de acuerdo? Sobre esa clasificación del suelo, lo que hace el plan general es, además, lo califica, ¿vale? Le pone apellidos, lo clasifica y lo califica. Le dice en el fondo qué uso va a tener. ¿Es un suelo urbano para uso residencial? ¿Es un suelo urbano como este para uso equipamental? ¿Es un suelo urbano para uso de actividad económica o para parque? ¿De acuerdo? Le pone el apellido, que solemos decir. Y va a regular, depende del caso, depende del caso, no es lo mismo el residencial que equipamental, que el no urbanizable, ¿no? Que Jaizkibel, por ejemplo, ¿no? Pero va a regular los volúmenes, la edificabilidad, lo que se puede hacer ahí, ¿de acuerdo? En zonas urbanas, pues regulará hasta dónde puedo hacer un edificio, le da los parámetros, ¿no? La volumetría para definir su forma, ¿no? En el caso del no urbanizable dará otros parámetros, pues por ejemplo, si se pueden hacer usos o equipamientos. Jaizkibel, pues ya insisto que el caso de Pasaia es muy singular. Igual no se pueden hacer pabellones agrícolas, pero igual sí se pueden hacer edificios equipamentales o de investigación, pues va a definir cómo va a ser ese edificio, qué volumen va a tener, ¿de acuerdo? En definitiva, y tratando ya de cerrar la diapositiva o esta explicación un poco terminológica, ¿no? Compleja de qué es un plan general que hace, lo que vamos a regular es qué podemos hacer, si residencial, actividad económica o una plaza o un equipamiento, el dónde, porque lo vamos a grafiar en el plano, dónde va a ir cada uso y cuánto, en qué proporción. Un edificio de viviendas de baja más uno, de 2 plantas o torres, o un equipamiento de planta baja, o un equipamiento más alto, un equipamiento lo que sea, ¿no? Con patios porque es docente, etcétera, etcétera. El plan general va a ir regulando todo eso para que, una vez aprobado el plan, tengamos todos una regla de juego a la que atenernos. Ya sabemos cómo es la ordenación. ¿Qué es lo importante de este plan general o de esa ordenación, de esas reglas de juego? Pues pensarlas bien, y para eso hacemos este proceso público abierto de participación, porque como explicamos aquí en la diapositiva, aunque nosotros vamos a regular lo físico, cada metro cuadrado que se puede hacer o que no, y qué volumen, si más alto o más bajo, en el fondo eso influye en el desarrollo social del municipio, en la economía y en su medio ambiente. Si a futuro solo preveo actividad económica, pues obviamente me está influyendo en el futuro de Pasaia que voy a tener, o al revés, si no preveo actividad económica, tenemos que tener en cuenta que por mucho que queramos abrir negocios, o tienen cabida en lo que ya hay, o no se han previsto nuevos suelos, ¿vale? Insisto que Pasaia es muy singular por lo agotado de la trama urbana, lo compacta y las situaciones límites que tenemos entre términos municipales colindantes, puertos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tenemos que quedarnos con la idea de que todo lo que se regule en el plan general, también desde el punto de vista de la regeneración, que luego trataremos, es lo que va a condicionar a la ciudadanía del Pasaia de mañana, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nosotros siempre insistimos que estos procesos son importantes, sobre todo cuando se inician, para diagnosticar bien las problemáticas del municipio y el saber o el identificar o definir qué queremos ser en el futuro, ¿de acuerdo?
tanto a corto plazo, a medio como a largo plazo. Ya veis que el periodo de vigencia de un plan general, pues ya estamos hablando de 8 o 12 años vista, ¿no? Para programar actuaciones. Es un plazo temporal bastante, una década redondeando, ¿no? Pero es que lo que construyamos, claro, la forma física es lo que permanece, puede ya quedarse para siempre, por así decirlo, ¿no? Y sin ánimo determinado, todo lo contrario, animo a participar ahora para regular bien cómo va a quedar el pasado ya del futuro. Te cedo la palabra, Paula, porque, como comentábamos antes, quizá venga bien en esta sesión previa explicar también qué no es un plan general, ¿no? Qué límites tiene y qué no. Bai, bueno, Javierrek esaldu zara, APOaren bidez egiten dena da, erabilerak antolatu, erabileren arteko bateragarritasuna arautu, eta gero formarekin zerikusi dakaten parametro batzuk ezarri. Orduan, adibidez, guk jarduera ekonomiko bat garatu ahal izateko udalerrian lurzorua behar baldin badegu, bueno, horretarako jarduera ekonomikorako lurzorua kalifikatu daiteke, jarduera ekonomiko hori garatu ahal izango da, eta hola enplegua sortuko da. Bale, baina APOa ez da enplegu politikak garatzeko edo egiteko tresna bat. Bai? Orduan, eragin zuzena daka hainbat gaietan, baina orain ikusiko dugun bezala nahiko mugatuta dago. Bai? Orduan, garrantzitsua da jakitea zer ez den. Bai? Besteak beste, Javier bai lehen azaldu du, APO batek ez ditu xehetasunak zehazten. Bai? Adibidez, ez daka eskumenik edo autobus geltokiak lekuz aldatzeko. Bai? Gio bai, askotan esaten dugu, APO bat ez dela ez urbanizazio proiektu bat, ez eraikuntza proiektu bat. Orduan, adibidez, ez ditu materialak zehazten. Baina bai, urbanizazio ordenantzen bidez edo eraikuntza ordenantzen bidez, baldintzatuk esarri daitezke material batzuk saihesteko eta beste batzuk lehenesteko. Bale, orduan, oso garrantzitsua da jakitea edo kontuan izatea APO batek hainbat muga dituela. Bai? Alde batetik, legeri sektoriala. Bai? Besteak beste, gai hauei buruzkoa. Itsasetza, ura, errepideak, lurzoru kutsatuak, ondarea edo telekomunikazioak. Bai? Horiek guztiak araudi anitza dakate, askotarikoa. Gero bai, garrantzitsua kontuan izatea, hirigintzan alde batetik daudela hiri plangintzako tresnak eta bestetik lurralde plangintzako tresnak. APOa da hiri plangintzako tresna bat. Bai? Kasu honetan, bere mugaketa udalerri osoa da. Bai? Plangintzako tresnek mugaketa zabalagoa dute. Bai? Eta beti plangintza tresnak hiri plangintzako tresnen gainete daude. Horietan ezartzen dena, loteslea baldin bada, hiri plangintzako tresnetan bete egin behar da. Bai? Orduan, kasu honetan, Pasaia Donostialdeako eremu funtzionalean dago. Orduan, Donostialderako badago lurralde plan partzial bat barkatu. Orduan, bertan esartzen dena, APOan bete egin behar da. Bai? Ez dakizatekan, sekulako zarata dago. Irati mesez. Bueno, es que gero eta... Hola, ondo entzuten hemen? Vale. Vale, eskerrik asko. Vale. Bai. Bueno, lurralde plangintzako tresnen artean, tresna nagusiena, lurralde antolamenduaren gidalerroak dira. Bai? Orduan, horietan adibidez, formula bat dago, etxebizitza berrien gehieneko kopurua kalkulatzeko. Eta hori, APOan errespetatu egin behar da. Bai? Orduan, askotan enpaten du, APOaren bidez, dena egin daitekela, edo zer egin daitekela, eta hori ez da hola. Bai? Alde batetik oso baldintzatuta dago araudi sektorialegatik, eta gero bestetik
lurralde plangintzako tresnetan ezarritakoa loteslea baldin bada jaso egin behar du, bai? Eta bete egin behar du. Eta gainera, zeharkako hainbat gai txertatu egin behar dira, bai? Besteak beste, ingurumena, generoa, eragin linguistikoa, osasuna, eta bar, bai? Orduan ikusiko zute aurrerakinarekin batera, hainbat ebaluazio azalduko direla eranskinetan, bai? Alde batetik, adibidez, eragin linguistikoaren ebaluazioa, kasu honetan aurrerakinen irismen dokumentu izango da, ingurumenaren ebaluazioa, generoaren araberako ebaluazioa, eta bar. Bale. Eta gero, mugen artean, garrantzitsua da bai jakitea, partaidetza ez dela loteslea. Bai? Guk betik sekulako garrantzia ematen diogu, guretzako partaidetza oso garrantzitsu, funtsezkoa da. Beti saiatzea hainbat ekintza antolatzen, bai formatu ezberdinetan, egun desberdinetan, ordu ezberdinetan, ikustuzuek gaur bai aukera zeola aurrez aurre etortzeko edo telematikoki jarraitzeko, bale. Guretzako oso garrantzitsua delako, herritarrekin batera, hausnartzea, nolakoa nahi dugun izatea etorkizuneko pasaia. Baina, partaidetza ez da loteslea. Eta gaina, nolabait horrek zentzua badaka, ze demagun, ez dakit, parteatze saio batean gaudela, eta norbait proposamen baten kontra daula, eta beste bat alde daula. Nori egiten diogu kasu, iritzi guztiak lotesleak baldin badia. Bai? Orduan guretzako garrantzitsua, nolabait akordiak lortzeko, eta diagnosion bat iteko, eta bar, baina, egia da ez dela loteslea. Bale, eta gero askotan esaten dugu edo azaltzen dugu, APOaren bidez egiten duguna dela aurreikuspen bat. Bai? Ze gero, APOan aurreikusitakoa gauzatu ahal izateko beharrezko da, sustatzaile bat egotea, horretarako aurrekontua onartuta izatea, edo dirua izatea, eta bar, bai? Orduan, faktore sozioekonomikoa oso garrantzitsua da, eta guk hori ezin dugu kontrolatu. Bai? Orduan, ikusten dute prozesu konplexua dela, luztia baita ere, eta hainbat fasetan egituratzea. Bai? Faseak hor daude, beti jartzen dugu eskailera antzeko bat. Bai? Javierek hasieran komentatu du, hasiera baten kontratu dagoela aurrerakinaino, bai? Guk aurrerakina egingo dugu, eta gero, edo guk beste talde batek lan amaituko du, bai? Baina, APO baten prozesuan, fase guztiak honako egitea, bai? Orduan, fase bakoitza daka, helburu bat eta eskala bat, bai? Gu orain informazio fasean gaude, bai? Informazio fasean, helburu nagusia da informazioa biltzea. Bale, diagnosion bat egin ahal izateko. Gero proposamenak egiterako garaian jakiteko, egungo egoera zein den, eta bar. Hurrengo fasea aurrerakina da. Fase horren helburua da, lehenengo proposamen batzuk egitea. Bai? Zertarako eztabaidatzeko. Eztabaidatzeko, eta guztion artean, gero udalak onetsiko dituen, helburu eta irizpide batzuk erabakitzeko. Bai? Behin, helburu eta irizpide horiek argi izan da, hasierako onespena eratzen da. Orduan, hasierako onespena da, APOaren zirriborro osoa. Bai? Aurrerakinean dira, proposamen batzuk, eta normali saltza mugaketa bat, zein den bertan proposatzen den erabilera, eta datu orokor batzuk. Baina hasierako onespenean, agiri osoaren zirriborro da, eta dana idaztea. Bai? Alde batetik dokumentazio grafikoa, eta bestetik idatzia. Eta orduan, dokumentazio idatzian, ja arauak jasotzea. Horregatik, aurrerakina jendaurrean jartzen denean, iradokizunak egiteko aukera dago. Bai? Eta hasierako onespena jendaurrean jartzen denean, alegazioak egiteko aukera dago. Badudelako ja arau batzuk. Bai? Baina aurrerakina ez dago araurik. Orduan ezin dira alegazioak egin. Bai? Iradokizunak bai. Orduan, botatu naiz pixka bat harira. Informazioen helburua da informazioa biltzea, diagnostiko on bat egiteko. Aurrerakinaren helburua da
lehenengo proposamen batzuk egitea, eztabaidatzeko nolakoa nahi dugun herria izatea. Hasierako onespena da APOaren lehenengo zirriborro osoa, bai? Hori jendaurrean jartzen denean, jasotako alegazioen ondorioz, egindako edo egin beharreko aldaketekin behin-behineko onespena idazten da. Hori, Eusko Jaurlaritzara bidaltzen da, eurek txostena egin dezaten, eta eurek esandako aldaketekin edo gomendioekin edo, ja behin betiko onespenaren agiria idazten da. Bale? Orduan, azkenean, prozesu luzea da, bai? Ze, adibidez, erakustaldi horietan, dokumentua jendaurrean jartzeaz gain, administrazioz berendera bidatzen da, eurek txostena egin dezaten. Eta epe bat dakate txostenak iteko, eta behin txostenak eta alegazioak edo iradokizunak jasota, eta izandako partaietza aztertu ondoren, beti lana egin behar da, erabakitzeko zeintzuk izango diren hurrengo aldaketak eta horiek egiteko. Orduan azkenean luzatu itea. Bale. Eta ez dut esan, baina lehenengo urratsa herritarrek partatzeko programa zen, eta hoia lehengo urtean udalak honetxintzun, baina COVID-a dela eta dena pixka bat moteldu eginda, partaietza egin ahal izateko. Ze baina arte zaila san saia hauek antolatzea. Bale, eta guain guztiak asaldingo du zein izango den parte hartzeko prozesu hori. Bueno, como ha dicho Paula, en esta primera fase de información abrimos el proceso de participación. Es un proceso que empieza hoy y va a estar abierto hasta el 1 de julio. Y puedes pasar. Gracias. Y este proceso está abierto a toda la ciudadanía. Aquí podéis ver en la imagen quiénes están invitadas a participar, los agentes, que son las personas que viven en Pasaia, las personas que pertenecen a asociaciones, las asociaciones como colectivos también, las personas que trabajan en Pasaia, las que visitan Pasaia o, por ejemplo, tienen una segunda residencia también, porque viven también el municipio de otra manera. Y luego también pues, el personal técnico municipal y los representantes municipales, que al final son las personas que también van a tomar las decisiones y es importante que formen parte del proceso. Para recoger todas estas aportaciones tenemos estos 3 canales. El primer canal es la charla informativa, que es esta sesión que estamos haciendo hoy, que es un canal de información. Habéis venido aquí a informaros, a recibir toda esta información que han explicado Paula y Javier sobre el plan general, sobre el nuevo plan general y también sobre este proceso, para poder hacer luego una participación informada, para una vez que queráis hacer las aportaciones, pues tengáis esta base sobre qué es el plan general, bueno, todas estas cuestiones que han estado comentando y luego el contenido que van a explicar un poco más adelante. Otro canal es la web, la página web, que es www.apo-pasaia.eus. Y en la web lo que tenéis es toda la información y luego los cuestionarios donde sí que rellenáis a través de la web y donde se van a recoger las aportaciones en esta primera fase de información. El proceso, o sea, los cuestionarios en la web están abiertos hasta el 1 de julio también, como todo el proceso. Y por último están las exposiciones, que son unas pequeñas exposiciones que estarán hasta el 1 de julio también, en estas 4 localizaciones que podéis ver en la pantalla, que son en el mercado en los 4 distritos, en el mercado de Ancho, aquí en Don Ivane, en la tendencia de alcaldía de San Pedro y en Trincherpe. En la página web, aquí tenéis la imagen de cómo es, cómo os la mostramos. Tiene una página de inicio
donde vais a encontrar una información general de todo el proceso y unos enlaces rápidos al proceso. Luego está los contenidos en la pestaña del APO, donde podéis ver los temas, porque hemos dividido la consulta en 9 temas, que luego explicarán Paola y Javier más en detalle. Luego está la ventana de Parte Hartu, que es donde podéis clicar para participar. La participación es anónima. Se piden una serie de datos de indicadores, pues por ejemplo el rango de edad, el género, el barrio desde donde participáis, simplemente para luego poder en el informe recoger los datos según esta serie de indicadores, pero es anónima. Y es bilingüe, o sea, la página web también está en euskera y en castellano. Y también sobre los 9 temas no hace falta participar, si se quiere participar en todos mejor, pero si hay sobre alguno que se tenga más interés que otro, se puede participar solo en algunos o en otros sí, en unos no. Bueno. Y luego la documentación, el apartado de documentación en la página web, que es donde se va a ir también subiendo toda la documentación que se vaya generando. La página web va a estar abierta durante todo el proceso y es donde también se va a ir actualizando toda la información, tanto pues lo de las exposiciones o si se van actualizando algunos datos y demás, se irán poniendo en esta página. Bale, bain edukiak azalduko ditugu. Orduan, pixka bat ulermena errazteko edukia 9 gaietan egituratu dugu. Bai? Hor ikusten zute taula bat, bertan azaltzeia. Orduan, geukoiaran azaltzeia espazioekin zerikusia duten gaiak, ingurune naturala, mugikortasuna eta espazio publikoa. Erdialdean azaltzen dira eraikinekin zerikusia duten gaiak, etxebizitza, jarduera ekonomikoa eta azpiegiturak eta ekipamenduak, eta bekaldean zeharkako gaiak, bai, ondarea eta herri berroneratzea, jasangarritasuna, klima aldaketa eta osasuna, eta inklusibitatea eta euskara. Orduan nahi, bueno, gai bakoitza azaldingo dugu. Ahora os voy a ir explicando, entre Paula y yo vamos a ir explicando qué trataría cada uno de estos temas a efectos del plan general. Bueno, pues para que tengáis sobre todo noción en primera instancia, ¿no?, al intentar cumplimentar ese cuestionario que ha comentado Lucía, de, bueno, por lo menos planteéis cuál de los temas os resulta más interesante y sobre qué versa cada uno de ellos, ¿no? Medio natural, ya hemos hablado antes casi ni hablar, recordarlo menos a vosotros y vosotras que vivís aquí, ¿no? Pero el valor de Ulía, de Jaizkibel, bueno, pues el tema del medio natural trata sobre esos espacios fundamentalmente en el caso de Pasaia, el suelo natural, el rústico, el rural y la biodiversidad que hay en Pasaia, ¿no? El agua, el mar no es nuestra competencia en el plan general. Eso también os adelanto, ¿no? Ya en esas diapositivas que no trata el plan general, el agua no lo podemos tratar, pero hasta justo la ribera de mar que que nos delimita, justo hasta la ribera de mar que nos delimita costas o hasta el límite, me comenta Pablo en paralelo, ¿no?, hasta el límite de lo que es área portuaria, eso sí, lo que sea suelo natural, eso sí es competencia del plan. Es importante trabajarlo, pues porque es un suelo más de Pasaia que hay que regular y que hay que estudiar y tratar. En este caso, pues qué puedo construir o no en ese medio natural, qué caminos se pueden utilizar, cuáles no, cómo se puede entregar el paisaje natural y urbano, ¿de acuerdo? Bueno, todas las diapositivas, todos los temas ya veis que van teniendo imágenes, ¿no?, vinculadas al tema ya específicas de Pasaia, sobre todo para que os ayuden a identificar estas cuestiones, ¿no? La movilidad, en el tema de la movilidad, importantísimo cada día más, ¿no?, tanto la comunicación externa de Pasaia con otros municipios o con Donosti o con la estación de tren, de bus de Donosti, la externa como la interna, dentro de Pasaia, cómo nos movemos y cómo nos queremos mover, ¿no? Pero no solamente relacionado al vehículo privado, que hasta ahora había sido la tónica siempre, y el aparcamiento, sino también enfocándola o reenfocándola
hacia lo que debe ser el futuro, hacia las comunicaciones peatonales, ciclables y el refuerzo del transporte público, ¿no? Donde hay carencias, donde se puede implementar este tipo de movilidad, lo solemos llamar alternativa, pero más que alternativa tiene que ser la movilidad principal, fundamental, y para desvincular un poco ese rol al vehículo privado, ¿no? O el espacio público. Solemos decir esta frase de que es como la sala de estar, de nuestra sala de estar en la calle, ¿no? Si en nuestras casas tenemos unos salones con unos sofás, bueno, pues yo lo traslado al espacio público, ¿dónde quiero estar? Estos espacios públicos han adquirido muchísima más importancia por fin y más valor con esto del COVID, ¿no? Que estábamos deseando precisamente salir a esos espacios de relación, de estancia, bueno, pues tanto los grandes parques urbanos como los parques de barrio o plazas de proximidad es el tema que vamos a tratar en el espacio público. Vale, laugarren gaia etxebizitza da. Bueno, Javierek horra pasadan komentatu du, baina ikusten dute gai bakoitza dakala bere kolorea eta bere ikonoa, bai? Gero hurrengo dokumentotan erraz identifikatu ahal izateko. Orduan, bueno, etxebizitzaren gai honen helburua da herritan etxebizitza beharrak asetzea, bai? Horretarako etxebizitza mota ezberdinak aztertuko ditugu, proposamen ezberdinak egingo ditugu kokapen ezberdinetan, baina beti ere, lehen komentatu dugun bezala, lurralde plangintzako tresna nagusietik esartzen den kuantifikazioa beteta, bai? Lagetan etxebizitza berrien gehieneko kopurua kalkulatzeko formula dator, eta hori bete egin behar da, bai? Vale, pasame zuen. Vale. Bosgarren gaia da jarduera ekonomikoa eta azpiegiturak. Leheno komentatu dut pixka bate bai. Jarduera ekonomikotan egiten dena da, bueno, jarduera ekonomikoa garatu ahal izateko, lurzorua kalifikatu, bai? Orduan, horrek eragin zuzena izango du enpleguan, baina, bueno, apoaz da enplegua sortzeko tresna bat, bai? Beti esaten dugu jarduera ekonomikoen artean sartzen dira besteak beste industria, merkataritza, zerbitzuak, baina baita ere lehengo sektorea, bai? Ze beti emate du bakarrikan industrialdeak diala eta ez jarduera ekonomikoen barne beste jarduera mota batzuk bai sartzeia. Seigarren gaia ekipamendua ditzea. Ekipamenduak dira herritarrek gizarte ongintzateko zerbitzuak ematen dieten eraikinak. Orduan, era ezberdinetakoa dazkagu, badibidez, hezkuntzakoak esatea, eskolak, ikastetxeak, haurreskolak, talakoak. Osasunekoak, ambulatorioa edo osasun zentroa. Soziokulturalak, liburutegia, kulturetxea, musika eskola, kiroletakoak, kirolguneak, kirolzelaiak, asistentziaskoak, zaharren egoitzak, eta bar. Orduan, bueno, apoaren bidez, ekipamendu berriak esartzeko hainbat proposamen egingo ditugu, beste proposamen batzuk egingo ditugu egun daudenak berrikusteko, baina beti kontuan izan behar dugu ekipamendu batzuk udaletxearekiko beste administrazioen menpe daudela. Adibidez, hezkuntzakoak edo osasunekoak. Eusko Jaurlaritzak erabakitzen du non esartzen diren eskola berriak edo osasun zentro berriak. Hoi, apoaren bidez, ezin dugu ezarri. Bueno, completo yo los últimos 3 temas, esta parte transversal, con la cuestión de patrimonio y regeneración urbana, de sostenibilidad, cambio climático y salud y la inclusividad y euskera. Paula. Bueno, por motivos de conciliación una ponente se nos va, ya ha terminado su papel y en su lugar viene Irati para las preguntas, pero creo que es bastante obvio el motivo motivo improvisado, no debía haber sido tan rápido, pero bueno. Os rogamos disculpéis, pero vamos a tratar un tema de inclusividad y género, con lo cual creo que queda más o menos excusado, ¿no? Bueno, vamos al tema patrimonio y regeneración urbana. Son temas que en el fondo, bueno, los denominamos transversales, no por ello menos importantes, pero sí que tocan distintos de los temas anteriores, ¿de acuerdo? Puedo tener patrimonio que sea vivienda, puedo tener patrimonio que sea actividad económica o un equipamiento,
patrimonio que tiene valor como elemento, ¿no? O espacios públicos o elementos del espacio público. Este tema lo que se plantea es qué edificios o qué elementos tienen valor cultural y artístico, o en qué lugares de Pasaya puedo tener restos arqueológicos, ¿no? O zonas donde posiblemente haya restos arqueológicos, zonas de presunción arqueológica que se denominan, ¿no? Incluimos en este tema también la regeneración urbana, que lo mismo nos vale para diferentes usos de la ciudad, ¿no? Y que es muy importante porque Pasaya, bueno, pues va a ser un plan general un tanto no usual en el sentido de que ya hemos avanzado antes, no va a tener ampliaciones de suelo o no muchas ampliaciones de suelo, todo lo contrario, estamos más limitados. Sin embargo, el tema de la regeneración urbana va a conferirse en importante y fundamental, porque estamos en unos suelos urbanos ya construidos y bueno, pues hay que la intención de estos nuevos planes, de esta generación de planes ya del siglo XXI, del 2020 en adelante, es que traten la ciudad consolidada. Ya no es que Pasaya no tenga mucho espacio donde crecer, es que tiene sentido crecer más. ¿No será mejor priorizar regeneración, no? Es un poco la intención o el nuevo discurso cultural urbanístico que nos viene, y en el caso de Pasaya con más motivo, porque hay elementos de gran valor arquitectónico o como conjuntos de interés. Pues don Iván, no tenemos que decir nada al respecto, las fotografías hablan por sí solas, u otros tejidos de los años 50, 60, pero que necesitan mejorar la accesibilidad, el confort, etcétera, etcétera, ¿no? Son áreas de regeneración o de renovación urbana, ¿de acuerdo? En cuanto a la sostenibilidad y cambio climático, que se centra esta diapositiva, bueno, no se trata de plantear un municipio bueno para quienes ahora vivís aquí, sino también para el futuro, ¿no? Más estando al borde del mar, literalmente, ¿no? Pues esas amenazas que nos plantea el cambio climático de elevación del nivel del mar hay que considerar, hay que tratar de mitigarlo, en todo caso de adaptarse, ¿no? Llegado el momento, ¿no? Mitigarlo en el sentido de cómo podemos contribuir desde el plan general para reducir emisiones, para fomentar la movilidad sostenible, la eficiencia energética, el consumo responsable local, etcétera, etcétera, y evitar males mayores, ¿no? Y llega el momento, pues a una mala y si no queda otro remedio, para adaptarnos o anticiparnos a potenciales efectos que va a tener posiblemente, como he comentado, el incremento del nivel del mar, ¿de acuerdo? En cuanto a la salud, que es otro tema también que hemos introducido en este tema 8, en este Gaia 8, bueno, pues es lo mismo, es otro tema que ha venido para quedarse, que no es nuevo en absoluto, pero que tenemos que implementar en el planeamiento, que desde 2016 Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud ya abogaban, ¿no?, como comentamos, por la necesidad de planificar ciudades más sostenibles y saludables, y esta pandemia nos ha pegado un manotazo en toda la cara a todas las personas que trabajamos en esta materia, ¿no? Bueno, pues la importancia de que nuestras ciudades implementen espacios libres, movilidad sostenible, muchos de los temas que hemos visto en los primeros apartados, para todos ellos configurar un municipio, un Pasaya más saludable, para construir ciudades más justas, inclusivas, más verdes y en el fondo más saludables. Priorizar al peatón y al ciclista frente al coche privado, fomentar la seguridad, el envejecimiento activo. Nuestra población, en especial la vasca, tiende al envejecimiento, a unas ya no pirámides de población, antes tenían esta forma, ¿no? Los análisis de edades de la población ahora son bombillas, ¿no? Casi no hay niños y, sin embargo, la parte superior, las edades de 60, 70, pues se amplifican, y la ciudad hasta qué punto está preparada para esas personas, ¿no?, que necesitan de aseos porque que recorren distancias más cortas, que necesitan sentarse más a menudo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, vivo en Bilbao, que no sea yo mayor porque es que no tengo dónde sentarme. O sea, en todo el ensanche de Bilbao, o quizá en el de Donosti también, yo creo que en Donosti pasa lo mismo, que lo recorro, la verdad es que las calles del ensanche es que no hay dónde sentarse, o
o picas en la terraza del bar o en el bar, o las personas mayores, digamos que tienen pues limitada su capacidad de movimiento. Hay estudios, no me quiero enrollar mucho, pero hay estudios interesantísimos que a mí me encantan ya tiene el Gobierno vasco hechos sobre la edad de defunción por barrios, y se nota porque hay muchos barrios que no pueden disfrutar de la calle como sí sucede en otros barrios, porque no hay ascensores, porque luego además no es fácil moverse por contaminación, y se nota a qué edad fallecen las personas de media, y también está mapeado de qué nos morimos los vascos y vascas en definitiva, y es muy interesante, ¿eh? La esperanza de vida también vinculada a la forma de la ciudad. Bueno, por último, la inclusividad y el euskera. La inclusividad, pues porque tenemos que tener en cuenta a una diversidad de personas, porque somos muy diversos, porque hay que ponerse en su piel, y vuelvo a las personas mayores, hay que ponerse en la piel de que no va a recorrer como yo puedo hacer a mi edad todavía, Donosti de punta a punta o Pasaia de punta a punta para ir a cualquier recado. No todas las personas lo pueden hacer. Mujeres que muchas veces son las que están al cuidado de personas mayores o de niños, niñas, o ponerse en la piel de la persona mayor o de la propia infancia o de personas con movilidad reducida. Eso tenemos que hacerlo en el plan general también. Y también queremos incluir esa mirada, ya he comentado Paula al principio, hay que hacer una evaluación de impacto lingüístico del plan general, pues también cómo impacta lo que vayamos proponiendo en el uso del euskera, ¿no? Hasta ahora se estaba limitando a cuántas viviendas nuevas haces, qué población nueva te puede venir, va a distorsionar o no el uso del euskera. En el caso de Zumaia insistimos que no va a ser el caso, pero esos impactos también ahora empiezan a valorar la actividad económica que se desarrolla en el municipio, qué gente va a venir a trabajar y entonces cómo puede afectar al uso del euskera del municipio. O una importante que por lo menos en Onibanes y que tiene lógica estudiar, que es el impacto del turismo, ¿no? Como el turismo pues acaba a veces trastocando ese uso del euskera. Bueno, este es el último de los temas que queríamos exponeros, en los que organizamos todo el trabajo, en los que organizamos sobre todo, y ahora en primer lugar, esa consulta digital que está abierta, como ha comentado Lucía, hasta el 1 de julio. Y os animamos tanto a las personas que estáis aquí presentes en la sala como a los que estáis siguiéndonos por internet, o nos seguiréis si lo veis en vídeos grabados a futuro en próximos días, a que cumplimentéis la encuesta, porque nos dará pistas de cómo vivís Zumaia, y nos dará pistas. Pasaia, perdón, es que toda la mañana llevo en Zumaia y ya, lo siento, mil disculpas, entre Zumaia y Pasaia ya, bueno, pues que nos ayudéis a diagnosticar mejor el municipio de Pasaia y entonces hacer propuestas para el avance que respondan mejor a las necesidades, ¿no? Eskerrik asko, y por lo demás, si tenéis dudas, preguntas, pues intentamos responderos. Si tenéis alguna duda o alguna cuestión, o por internet si hay alguna, pues tratamos de responder y adaptarnos. Sí. No en el plano de la construcción, no en el plano de la participación en el contenido de la ciudad, pero en lo que habéis planteado, personalmente a mí lo que me da es que pensar. Sobre todo insisto en la parte final, o sea, ¿qué pregunta puedo hacer? Entonces creo que tengo que pensar. No, sobre todo si tenéis alguna duda sobre lo que se ha explicado, sobre cómo participar. A ver, nosotros, la participación nosotros la dividimos en niveles, ¿no? Y al principio exponía, bueno, en la parte de participación ponía Lucía una diapositiva de agentes, ¿no? Los agentes para nosotros son muy importantes, pero todos aportan, cada cual en su plano o en su esfera, ¿no? Hay agentes técnicos que obviamente van a lo técnico, esto es un instrumento complejo, pero está la ciudadanía, y nosotros ahí lo que os decimos es que os expreséis como podáis, con lo que podáis, criticando lo que estiméis oportuno, porque cualquier aportación es buena. Nosotros ya luego lo traduciremos al urbanismo, a la complejidad del documento, pero
pero yo creo que esta fase es para hablar abiertamente de cómo vivís en Pasaia en la actualidad, qué os gustaría, qué podríais... Algunas propuestas eran, la participación no es vinculante, algunas propuestas es que a veces no se pueden llevar a cabo. A veces nos llegan propuestas contradictorias entre sí, ¿no? Pues obviamente ahí entra luego la parte técnica, la política, pero... Sí, aprieta un poquito el botón, por favor, a ver si así también desde internet se oye toda la pregunta. Como soy cantante de ópera, no. La zona nuestra, nosotros somos de Trincherpe, ¿no? Es similar, es un agobio. Es eso que has dicho a las personas mayores, eso que es un parque temático, aquello de ver eso y de ver lo difícil que es convivir ahí, ¿no? Pero luego cuando llega el momento entonces yo reivindicaría siempre esa ciudad del final de la exposición, esa ciudad limpia, ecológica, que piensa que hay personas que no pueden recorrer más de 200 metros y que tienen todo el derecho del mundo en tardar un día entero en llegar de un lado a otro, que no hay que pensar tan rápido, ese quitar coches del medio. En Pasaia, en Trincherpe, por ejemplo, no solo no nos van a quitar coches del medio, sino que nos sentimos amenazados con la duplicidad de coches, por lo que parece ser que se pretende hacer en relación a la utilidad portuaria, ¿no? Y luego cuando la participación ciudadana no es inclusiva, a mí eso me tiene ya más harto que harto. La participación ciudadana debe ser inclusiva. Lo que pasa que hay cosas que diremos los ciudadanos que no tenemos ni idea, que estaremos metiendo la pata, y entonces técnicamente no es inclusiva. Pero fastidia mucho cuando políticamente no lo es. O sea, cuando lo que estás proponiendo en la participación ciudadana se escucha, se escribe y se guarda, porque como no sirve, no es de obligado cumplimiento, entonces ahí habría que diferenciar, es una reflexión que hago, cuando no es de obligado cumplimiento y cuando sí lo es. No podríamos decir nosotros qué pueden hacer los arquitectos porque no tenemos ni idea de arquitectura. Entonces vamos a meter la pata siempre. Pero a nivel social, a nivel de contenidos, a nivel de convivencia y qué se necesita, creo que tenemos mucho que decir y que se debe de incluir. Una reflexión. Sí, un poco por darle un contexto a esa reflexión. Cuando decimos que la participación no es vinculante, lo decía antes Paula, es porque puede haber opiniones de diferente, ¿no?, opuestas entre sí, y si ambas son vinculantes no se puede hacer caso a las dos. Las opiniones que se recogen mediante la participación, todas se tienen en cuenta. No son vinculantes, pero sí son importantes y sí se tienen en cuenta. Tampoco son vinculantes porque a veces se topa con la dificultad técnica o que no son viables, ¿no? Una petición ciudadana puede no ser viable luego técnicamente o legalmente, pues porque hay administraciones supramunicipales que ya se le escapa la competencia al ayuntamiento y pueden ser estatales, incluso europeas, en las que, pues por mucho que haya una petición ciudadana, pues no es posible, no es viable llevarla a cabo. Por eso tampoco son vinculantes, pero sí se tienen en cuenta para el resto de planteamientos. Habrá cosas muy técnicas que la ciudad desconozca, como decías tú, pero bueno, para eso está esta labor pedagógica y la participación informada. Por eso se invita a participar con una información de base. Y de todas formas, que algo no se pueda llevar a cabo técnicamente, bueno, pues no se puede llevar a cabo, pero se recoge la intención de esa opinión. Como decías tú, los arquitectos urbanistas, abogados urbanistas, sabrán mucho técnicamente, pero de la experiencia local de ese barrio, ese uso de esa plaza en concreto, saben muchísimo menos. Y ahí es donde la participación ciudadana tiene muchísimo valor y muchísima importancia. O sea que igual hay cuestiones que no se pueden llegar al documento, ¿no? No se pueden llevar al documento de una manera muy técnica, por lo que sea, pero sí se van a ver reflejadas si se han recibido esas aportaciones. O sea que os animamos a dar vuestra opinión, ¿eh? Aunque luego... En eso que dices sería muy interesante, al terminar el proceso... El micro, por favor, si no te importa, para que desde internet oigan. Ahora, sí. En ese tema... me viene a la cabeza la importancia que le damos al principio del proceso, ¿no? Esta explicación, entonces tú como persona ciudadana vienes ilusionado a aprender, en mi caso principalmente a aprender, pasa el proceso, ocurren todas estas cosas que hemos dicho, has dado tu opinión, el otro ha dado la suya, ha habido quien le ha dado mucho corte a hablar y se ha quedado, etcétera. Si al final del proceso hubiera un recogimiento en el por qué se analiza, mira, de todo lo dicho,
lo que se puede hacer, lo que se deduce, porque yo creo que cuando dos ciudadanos dicen una cosa, hay que entenderles y hay que saber interpretar lo que quieren decir. Eso es. Entonces, de lo que habéis dicho, lo que hemos interpretado que queréis decir es esto. Y lo posible de eso que queréis, esas burradas que habéis dicho que queremos hacer, pues lo posible, legalmente lo posible, es esto otro. Y entonces, si eso se recogiera al final, también lo digo como reflexión, igual salías como más contento porque te sentirías más útil. Es decir, no me han llamado 700.000 veces al mismo sitio, me han explicado mejor, peor, lo mismo, y he terminado sin enterarme de lo que estaba haciendo y sin saber por qué ese edificio se ha hecho ahí, porque yo no sé a qué Bidegorri os referíais cuando ha habido ahí un Bidegorri, pero Trincherpe no tiene Bidegorri. Allá se ve una foto, Bidegorri, Trincherpe. Pienso, será que lo van a hacer, porque el Bidegorri que hay es San Sebastián. Entonces, esos matices también hay que ponerlos, ¿eh? Que nos digan que Trincherpe tiene un Bidegorri, cuando se ha hecho un Bidegorri, desde Herrera, justo a donde empieza Trincherpe, que parece que quieren decirnos hasta aquí se pueden hacer las cosas bien, pero de aquí para allá no. Entonces, ver puesto ahí Bidegorri, no, eso, por ejemplo, no nos parece bien, porque no existe el Bidegorri, hay que hacerlo. Sí, entendemos que a la ciudadanía se nos pide que muchísimas veces que participemos y demos la opinión y a veces pues no vemos eso reflejado en ningún sitio. Estad atentos y atentas a la página web donde explicaba antes Lucía que hay una pestaña de documentación en la que se irán subiendo todos los documentos relevantes o de interés. La página web estará viva y se irá actualizando. Ahí sí que habrá los informes de participación, que son como los llamamos, en los que se recogen todas esas aportaciones al plan y después se podrá ver reflejado en el plan pues dónde va encajando todo eso que se ha recogido. Yo quería hacer una reflexión al respecto y es que, digamos que respuesta inmediata a lo que dijo tal persona está aquí, igual nosotros fallamos en que eso no lo llegamos a hacer, pero lo primero es una reflexión de que se tienen en cuenta las cosas más de lo que puede parecer. ¿Qué pasa? Que este es un documento que se redacta, que lleva su tiempo redactarlo. Entonces, que puede quedar la sensación, y yo lo entiendo, lo asumo, de que se han diluido todas las propuestas, ¿no? Porque al cabo de 2 años no hay nada. Claro, es que 2 años todavía el plan no ha entrado en vigor. Entonces, hay muchas propuestas que incluso puede aparentar que no se han tenido en cuenta igual, pero sí están. Por ejemplo, no sé, el tema de, hablando ya de pues, inclusividad, personas mayores, los aseos públicos, ¿no? Claro, el plan general no dice que se hagan aseos y mañana mismo la cuadrilla va y empieza, pero sí que el plan puede llevar que todo edificio público que se reforme, por ejemplo que tenga entrada de aseos independiente para que estén siempre abiertos, o entonces cada nuevo equipamiento que se haga o cuando se reforme uno, el plan ya le dice que lo haga. Igual tardamos 6 años en tener el primero, pues es que yo igual ya es que me he acostumbrado, pero los planes pensamos en largo, nunca en corto, ¿no? Quizás es uno de los problemas gordos que tenemos con los que hacemos planeamiento, que exigimos un esfuerzo importante al principio para diagnosticar bien, para aportar soluciones, pero todas las respuestas, la más en corto que pueda haber, va a tardar 5 años. ¿Vale? Entonces, es más, hay cosas que se piden que incluso los ayuntamientos empiezan a agilizarlas antes, porque pueden, porque no dependes del plan general, ¿no? Marquesinas, pues que posiblemente mañana se puedan colocar las marquesinas, pero yo sí creo que cala y cala cada vez más. Ha habido años en que la participación ha sido un mero trámite y mero aparentar, para nada, y como equipo nosotros los planes que vamos haciendo cada vez vemos que todos los agentes implicados en estos procesos tienen más en cuenta lo que se dice, porque lo que se dice se suele decir bien dicho, ¿de acuerdo? Y esto es importante. Nosotros confiamos bastante en la ciudadanía. Hemos tenido un proceso complicado también de arrancar un plan general en una ciudad bastante grande, muy grande, y la ciudadanía nos ha sorprendido y le ha pegado una bofetada, hablando claro la clase política, muy importante, porque le ha dicho que no quería más vivienda. ¿Para qué? Que hay que regenerar, porque le ha dicho que ha hecho una serie de cuestiones a la clase política que en ese documento final de participación está la mítica Agenda 2030 del Gobierno, y lo han hecho la ciudadanía de ese municipio. Creo que
tenemos una pregunta online. Vamos a darle paso a Miquel. Creo que le vamos a poder escuchar por aquí. Bai. Bai, Ederto. Bai. Vale, bueno, bizpairu kontu bat, parte hartzearen inguruan. Parte airetza prozesutatik irteten diren proposamenak, lotesleak izatea edo ez, horretar ez nahi sartuko, baina posible izatea edo ez, askotan zerikusi handia dauka deliberazioaren kalitatearekin. Hau da, jasotako informazioarekin eta debatea antolatutako moduarekin. Beraz, komentario igual teknikoan ere alorreka. Beste kontu bat, honekin ere, askarari naiz eta igual pixka bortitz jotzen dut, baina ez nago aserre ez da gutxiago. Galdetegia, sartu naiz eta gazteleraz bakarrik ikusi dut. Ez dakit akats tekniko bat dagoen, edo... Izango da, bai, izango da akats teknikoren bat. Hori, beste gabe. Betetzera, hitz egiten nahi zeinaten bitartean sartu naiz begiratzera, eta hoxe, orduan hori konpontzeko. Gero beste, nik galdera bat daukat, komentatu dituzuen gauzen artean, eta hau bai ez ezagutzatik, hain zuzen ere APOaren ahalmenaz hitz egiten aritu zarete, komentatu duzue, esaterako uretan ez duela indarrik, ezin duela ureko konturik arautu, eta zeharka edo entzun dut portu eremuaren inguruan edo portu eremuan ere ezin dela sartu edo bai edo eta horren inguruko zerbait gehiago jakin nahiko nuke nik ulertua dudalako gaur egun Pasaiako udalak indarrean duen ordenazioan, baina ez dakit zen neurritan edo zen mailatan, eta horregatik galdetzen dut noraino, den hori, esaterako La Herrera inguruan hainbat irizpide onartuta ditu, hain zuzen ere La Herrera herrira mugimenduak parte hartze prozesu baten ondorioz ezarritako irizpide batzuk, bere egin zituela udalak, eta ez dakidana da, eta budan ere galdera, zen neurritan bakarrik bere egin zituen modu, ez voluntarioso batean, baina, gure eskutan dagoen bitartean hori egingo dugun, edo benetan hori egikaren aritzeko moduren bat edo dagoen. Hori jakin nahi nuen, ez? Alkantzeaz hitz egiten ari garen ez, eta jakin badakigunez APOa ez dela zakarrontzi bat edo dena delakoa, non jarriko den esateko, baina bai ordea erdi utzita, duela oso denbora gutxira arte oso utzita egon den eremu bat, hain zuzen ere, trintxek duen azteko une bakarra, hor, APOak noraino sartzen den, edo bakarrik, kanpotik begiratu beharko dugun. Ez dakit Javierrek erantzungo duen, hobeto. Galdera da, parte hartze digitalari dagokionez, akats tekniko bat izan beharko da, gaur ireki da partairetza digitala eta informatikoak ari dira hori konpontzen, seguru. Eta APOak portuan noraino agindu dezakeen? Igual Javierreri pasako diotitza, berak azalduko delako handi baino askoz ere hobeto. ¿Hasta dónde puede llegar el puerto? El plan del puerto. En principio, erderatz egingo dut barkatu, baina txartu egin dut euskaraz, barkatu. En principio, claro, el puerto tiene una regulación propia. O debería tener un plan especial propio de ordenación que regula sus usos. Se denomina sistema general y digamos que el plan general tiene como islas a las que no puede entrar. Una es la lámina de agua que hemos hablado, el mar ya no es Pasaya, aunque obviamente interaccionéis con él directamente. Y la otra es este sistema general portuario que además en el caso de Pasaya es especial por su relevancia. Hay distintos puertos, por así decirlo,
y alcances de los puertos en cuanto a sus competencias. Pero, por desgracia, la línea que delimita lo que es puerto y no puerto, que va poco a poco, bueno, pues variando, ¿no? Y cediendo suelos, integrando suelos al municipio, muy poco a poco, no podemos actuar desde el plan general. En todo caso, podemos regular lo que pasa alrededor de. Pero el puerto tiene la potestad, como hace, de poner una valla y decidir qué zonas quedan abiertas y qué zonas no quedan abiertas. Eso es así, es una competencia propia que está por encima de la municipal. Creo que al principio, bueno, Paula en una de las diapositivas lo hablaba, ¿no?, de las afecciones sectoriales y los límites que tiene el plan general. Y con el puerto es una de ellas y es la grave y es la que más os afecta a Pasaia, está claro. Está claro. Le pasa a otras ciudades, a Bilbao le pasó y Bilbao ha ido, pero por inoperancia del puerto ya en la ciudad de Bilbao, ha ido ganándole suelos al puerto y afortunadamente hoy paseamos y el Guggenheim está instalado en una zona que fue puerto, pero ahí ya no tenía sentido el puerto. Pero otras ciudades, pues ahora me viene a la cabeza Santander, pues sigue teniendo el condicionante del puerto y ahí está. Sí, me he perdido ahí. Sobre la Herrera en concreto, Trincherpe y la Herrera, ¿no, Miquel? Sí, mi pregunta iba específica, bueno, también es el caso que más conozco del entorno, pero es eso, si Trincherpe tiene alguna posibilidad de crecer un poquito, no de crecer, de mejorar, de tener un poco de espacio verde siquiera, lo que sea, o te vas al monte, lo cual para muchísima gente, pues la gente mayor y esto no es viable, pero el entorno, la trama urbana necesita de continuidad un poquito hacia esa zona que es precisamente la de la Herrera, ¿no? Y era lo que decía antes, bueno, pues, dentro de la planificación, no sé a qué nivel, el ayuntamiento lo tiene como un desideratum hasta el día de hoy. Entonces, bueno, pues sí, eso era. Me refería a la pregunta, era concretamente lo que has respondido, concretamente hablando del caso de la Herrera. Que tiene, pues eso, pabellones vacíos que ahora han empezado a utilizar, pero... A ver, se trata en esta fase de poder diagnosticar todos esos elementos y en la fase de avance tratar de proponer soluciones o alternativas para la mejora. Pero ahora, ya disculparéis esta expresión, pero yo se lo comentaba al arquitecto municipal, ¿no? Nosotros preferimos salir o de un punto de partida un tanto ingenuo, sabiendo todas las problemáticas que hay en Pasaia, del puerto, de costas, del topo, pero planteemos cuáles son los problemas y así podremos tener un mapa real de problemáticas, de circunstancias y de objetivos, ¿no? Y ya veremos dónde nos topamos con el topo, valga la redundancia, dónde nos encontramos con el puerto, dónde nos encontramos con que no hay suelo, dónde nos encontramos que ya paso a Lezo y no puedo ocupar solo de Lezo, o no puedo decirle a Lezo lo que tiene que hacer Lezo en su plan. Se lo podré sugerir, pero no se lo puedo obligar, ¿no? Esta fase pretendemos ese punto, perdonadnos, pero ese punto de ingenuidad, porque sabemos que es la mejor manera de diagnosticar bien y de saber cuáles son los problemas y luego a ver a cuáles podemos dar solución, desde el plan general o de otras fórmulas, que ya nos escapan porque son del ayuntamiento, ¿no? Cogiendo un poco esa invitación que decías a que sea, pues, de modo un poco ingenuo o lo que sea, me gustaría saber me gustaría invitaros a que no dejéis de lado la propuesta que la Herrera, que no sé si la habéis tenido en cuenta o no hasta ahora, pero si no lo habéis hecho, creo que es un documento importante que igual ya tiene unos años y que necesitará su redocumentación, pero desde luego además fue un proceso interesante dentro de Trincherpe para ver cuáles eran las necesidades y no creo que hayan variado demasiado. Yo no estuve incluido, por eso me atrevo a hablar tanto de él, precisamente porque no era parte en aquel momento. Sí lo veo una cuestión interesante a día de hoy.
Perfecto. Y de ello lo tienen recogido en el ayuntamiento porque fue un proceso que llevó a cabo la ciudadanía, a petición de la ciudadanía, pero que la llevó adelante el ayuntamiento. Tenemos el documento y lo estudiaremos para incluir esas propuestas, por lo menos las que todavía tengan vigor, que seguro que la mayoría. Tenemos otra pregunta aquí en los asistentes. A ver, sí, y un poco al hilo de lo que estaba hablando ahí el compañero. Cuando vengo a estas reuniones, generalmente salgo con la cabeza caliente y los pies fríos. Si pones en el ordenador regeneración de Pasaia, te salen como unos 20 proyectos en los que nos han ofrecido, pero además nos lo han ofrecido las propias administraciones. Diputación, Gobierno Vasco, el Lehendakari iba a dar a Pasaia, la iba a dar la vuelta como un calcetín, la autoridad portuaria ha hecho cantidad de proyectos que nunca se han cumplido. Entonces, claro, nos encontramos con Guantánamo o Fort Pasaia, ¿no? Haciendo un símil a las vaqueradas. Y claro, os oigo a vosotros con unos proyectos ilusionantes y digo, joder, pero esto, ¿otro más? Habéis hablado pasarelas peatonales. Yo tengo personalmente una pelea con la autoridad portuaria con una barrera arquitectónica que lleva unos 40 años y me di cuenta una noche viendo 27 horas, la película de Moncho Armendáriz, vi la pasarela que hay de Escalerillas a Trincherpe y dije, joder, esto no hay derecho, no hay derecho. He escrito 2 cartas personales a los presidentes de la autoridad portuaria. La última la entregué en mano y di registro. No sé qué es lo que me queda por hacer, personalmente. Pero claro, luego estáis hablando, pues esto, tal, y salgo de aquí y digo, pues oye, muy buena voluntad, unos proyectos estupendos, pero nos limitamos al espacio que tenemos. Sí, en cuanto a la regeneración, porque Azcuene es una de las zonas más pobladas por metro cuadrado, fue una salvajada lo que se hizo ahí, pero bueno, dices, oye, pues sí, efectivamente, ¿no? Más bancos, más baños públicos, porque vamos a mayores y no tenemos, y nos entran, o sea, tienes que hacer una ruta de dónde puedes mear. Pero el hándicap que tenemos ahí con Guantánamo es una cosa que me deja la cabeza fría. Yo es que no veía arriba. Sí. Vente aquí, Paula, que no se oye. Ya hemos explicado antes, o sea, por un lado sí, esa inocencia o ese papel en blanco de no dejarse condicionar por lo anterior, pero ya hemos explicado que el plan al final está muy condicionado y está muy limitado. Ya veréis que lo que se puede hacer en suelo urbanizable está súper limitado. Y había un momento que Javier no sé qué está hablando y le he dicho, ¿y el puerto? En el puerto tampoco podemos entrar. Entonces, en ese aspecto, nosotros nos gusta desde el principio ser sinceros con la ciudadanía para no crear falsas expectativas ni hacerles opinar sobre cosas que no van a poder ser. Entonces, ya hemos dicho que está muy limitado y una de las limitaciones es el tema de la zona portuaria. Hay otras más. Entonces, siempre decimos, ¿no?, que la participación es una participación informada y nos gusta dejar un poco claro y acotar qué vamos a hacer a través del plan y esto, qué no vamos a hacer y qué delimitaciones tiene y movernos en lo que podamos. Y a ver si lo que podamos pues se consigue. Y ser claros al respecto de lo que sucede con todas, porque además el urbanismo, ya he explicado también, es como una pirámide, ¿no? Entonces, la parte de arriba está el planeamiento territorial y debajo está el planeamiento urbano. Nosotros estamos en el planeamiento urbano. Lo que venga del territorial habrá que comérselo y al revés, cosas del territorial no vamos a poder proponer. Entonces, en ese sentido, lo entiendo perfectamente porque nosotros muchas veces nos encantaría meter el lápiz en determinados sitios y hacer determinadas propuestas, pero no puede ser por cómo está estructurado. Al final, cada instrumento tiene unas competencias, unos objetivos, unas limitaciones. Y eso sí nos gusta ser claros y no generar falsas expectativas y decir, vamos a hablar de esto y de esto no vamos a poder entrar por esto y por el documento de información que hemos elaborado durante este periodo de COVID ha sido todo muy raro, el calendario y bueno, cómo hemos tenido que manejarnos, pero ya está entregado y bueno, pues cuando lo revise el ayuntamiento se podrá poner en la página web. El documento de información que hemos elaborado desde el punto de vista técnico lo que hace es resumir y analizar bien todos esos condicionantes que
de los que arranca Pasaia, y que nosotros no lo ha dicho Paula, no nos vamos a engañar ni vamos a engañar a nadie. O sea, por ejemplo, todo el borde litoral viene condicionado por un plan territorial sectorial del litoral. Pues mucho que queramos hay que cumplirlo. Hay mucha afección sectorial y los márgenes son los que son. A partir de ahí, bueno, yo soy consciente de la cantidad de proyectos de renovación, de inversión que ha habido en Pasaia y bueno, como por el camino se van perdiendo porque uno siempre les va siguiendo la pista y el plan general, sin embargo, tiene que salir y lo que posiblemente no hagas sea lanzar ese tipo de bombas proyectos porque, entre otras cosas, lo que tiene que hacer este plan general es garantizar que lo que se proponga es viable y es viable técnica y económicamente. Buenas tardes. Sí, ahora va. Tenemos pregunta por ahí arriba. A ver, yo buenas con los tardes. focos, mil disculpas, pero no tenemos desde aquí con los focos. Nada, no se te veía nada. soy muy perdona. feo, no te preocupes. Yo os voy a hacer unas propuestas sobre la salud, que recojáis las mediciones de campos electromagnéticos que hay sobre la población por los repetidores de las antenas de telefonía y las líneas de alta tensión que, pese a estar recogidas en las normas subsidiarias de Pasaia, no se han retirado. En cuanto a la intención que tenéis de no hacer más casas, lo que me parece a mí es que hay que redistribuir y reconducir todas las casas que se hicieron en la época de necesidad, que se ha hecho unos barrios indecentes e insalubres. Habrá que intentar proyectar ir tirando esas viviendas y haciendo otras viviendas en unos sitios un poco más saludables para la gente. Eso lo pregunto. En cuanto a proyectos y esto, tenemos un proyecto desde el 2004-2005 para que la gente tuviera un parque urbano en la zona de Azcuenegoya, que hemos visto, como dicen, hay un montón de proyectos y un montón de cosas y no se ha movido nada. Y simplemente eso. Ya sé que no es la varita mágica, pero el PGU, el Plan General, es un instrumento legal y sobre ese instrumento habrá que trabajar. O sea que vosotros tenéis que ir afinando. O una pregunta así al margen. ¿El arquitecto municipal os marca la directriz de qué seguimiento tenéis que hacer o vais por libre? Bueno, al final el documento urbanístico es un documento consensuado somos una asistencia técnica para el ayuntamiento y... La dirección es de ellos. La dirección final es de ellos. Luego tendrá que aprobar políticamente, pero... Sí, digamos que es un trabajo común entre la parte técnica, que somos asistencia externa, que estamos acostumbrados a hacer ese tipo de trabajos, sí. La parte técnica del propio ayuntamiento, es un trabajo de colaboración evidente y necesario. Y luego, pues, claro está que el matiz político es importante porque es al final el Pleno es el que aprueba el documento de plan general. Pero los que proponéis sois vosotros o es la dirección o propone para que vosotros lo regularizáis. Cuantos más propongan, mejor, y cuanto más aporte, mejor. También la ciudadanía podéis proponer porque nosotros nos vamos a nutrir de lo que la ciudadanía aporte. Pero También proponen los instrumentos de planificación supramunicipal que ya están dando pautas, ¿no? El PTP. Eso os marca, sí. Una cosa que se me olvidaba, hablando del PT, tener en cuenta en la ladera sur de Ulia, y me imagino que en Jaizkibel, el grado de contaminación acústica y luminaria que hay, además de la contaminación que provoca el puerto, no acústica y no luminaria, sino de materias, para la hora de luego regular el sur de la zona de Ulia. Una de las afecciones sectoriales o cuestiones que se tienen que tener en cuenta en el planeamiento es la acústica, también, que en esa visión de la salud pues entra en juego también. No sé si hay alguna pregunta más. Última. Hablando de lo del puerto, es verdad que lo que habéis explicado, que al puerto no se puede entrar. Mi pregunta es, ¿pero sí se le puede delimitar al puerto lo que hace en el pueblo? Es decir, el puerto tiene el poder
de sacar el camión que le da la gana a mitad de la carretera nuestra, porque le ha dado la gana, tiene el poder de, en lugar de utilizar sus carreteras, su camino y convivir con la ciudad cuando necesitamos ese camino, pues coger todo el transporte que va por ahí y por aquello de llegar antes a San Pedro, porque ahora los pescaditos vienen por tierra, vienen por camiones, atravesar todo el pueblo. Igual tú vas con los chavales o vas a pasear, tienes ahí. En el plan general se puede delimitar de alguna manera, decir, no, el puerto no puede hacer uso del terreno municipal para sus negocios. ¿Me entiendes? O sea, es decir, yo no puedo acceder al puerto, vosotros no podéis en el plan general decir qué tiene o no tiene que hacer el puerto. Pero pregunto, ¿sí se puede decir en el plan general qué no tiene que hacer el puerto en el pueblo, saliendo de sus fronteras? Es una cuestión que compete más a cuestiones de tráfico, a limitar tonelaje en el viario. No depende, no es el plan general el instrumento, por así decirlo, que regule ese tipo de cuestiones. El plan general sí puede indirectamente hacer un tipo de planificación o lo que sea que pues claro, empiezo a hacer viales tan curvos, ¿no?, que los camiones no giran, pues indirectamente puedes llegar a entorpecer, ¿no?, o limitar el tránsito del camión de gran tonelaje. Pero la cuestión regulatoria del tráfico, si hay que hacer un nuevo vial, el plan general tiene que ver cómo se consigue ese suelo, por dónde va, pero a qué velocidad se circula por ese vial, o si se le ponen pasos de cebra o barreras, lo que quieras, ya es una cuestión que no es de plan general, porque el plan general tiene la competencia estructural, no. O puede planificar alternativas. Si hubiera un vial alternativo claro que hay que usar, pues el plan general es el que puede planificar cuál es ese vial alternativo y construirlo prever su construcción para que, pues eso, el puerto, digamos, que utilice otro vial, es otra alternativa, ¿no? Estructural, relacional, histórico con el puerto, ni siquiera tenemos experiencias cercanas ahora para poder decir lo que voy a decir, ni siquiera es un problema del puerto. El puerto es una entidad a la que se le ha dejado hacer constantemente lo que le ha dado la gana. En cuanto se le ha pedido y se le ha frenado y se ha negociado, tenemos experiencias positivas. Pero como está acostumbrado a hacer lo que le da la gana y nadie le pone ni gobierno vasco, ni español, ni andaluz, nadie le pone ningún límite, pues es como un niño sin límites. Entonces, es capaz de salir de su entorno y resulta que él puede salir de su casa y afectar la mía y yo no puedo utilizar la suya, ¿no? Es un poco si el plan general pudiera... Os animo a ir por partes, ¿no?, que es como nos gusta hacer las cosas a nosotros, ¿no? El primero saber dónde están los problemas, trasladarnos los problemas y siguientes fases estaremos para ver qué soluciones puede haber. Eskerrik asko, guztioi. Eskerrik asko.